Buenas noches, bienvenidos a nuestro video en vivo de hoy de Teaching You. Yo soy Juan Rocha, su guía, por este proceso de más o menos unas 15 semanas de videos semanales en los que vamos a estar aprendiendo inglés. La idea de estas guías es no tanto enseñarles, no piensen en mí como un profesor, sino como un guía. Una persona que los va a estar guiando por un proceso de autoaprendizaje, porque nuestra idea es que ustedes se apoderen de su aprendizaje, de su proceso de crecimiento. Entonces, vamos a esperar que se nos unan unas personas y empezamos con nuestra charla. Vamos a ver quién está conectado. Vamos a saludar y también les voy a compartir desde luego el link del día de hoy. Entonces vamos a ver aquí. No veo quién está conectado. Listo, perfecto. Entonces aquí tenemos el link de la guía de hoy. Copiar, pegar. Listo. Perfecto. Entonces, iniciemos, bienvenidos. No estoy viendo todavía porque tengo un pequeño retraso quién está conectado, pero los que estén conectados los quiero saludar y quiero agradecerles por estar aquí. Entonces, quiero iniciar por dar un agradecimiento. El agradecimiento de hoy es para todo lo que existe para permitir que les pueda guiar por este medio. Toda la tecnología. Les tengo que confesar que estoy en un curso de mercadeo y la cantidad de tecnología que tengo que manejar es una locura. Y también me hace pensar que detrás de toda esta tecnología hubo genios que se la inventaron y que nos permiten tener este medio. Entonces quiero agradecerle a esas personas que desarrollaron toda esta tecnología, los celulares, las cámaras, las plataformas, el internet, para permitirnos estar aquí. Entonces, muchas gracias a esos desarrolladores. Y les tengo una confesión. El tema de hoy es, el tema de la semana pasada fue el miedo. El tema de esta semana es una herramienta muy importante en el aprendizaje, que es el poder de indagar, la sensación de, en inglés se llama wonder, en español es como la sensación de asombro. Es buscarle el misterio a las cosas y tratar de descubrir cómo es que funciona. En el mundo del lenguaje, de la enseñanza de idiomas, este método tiene un nombre que se llama el método deductivo. ¿Qué significa? Que ustedes están aprendiendo no porque el profesor les está vomitando conocimiento encima, sino porque ustedes mismos, con preguntas guiadas, están descubriendo cómo es que funcionan las cosas en un idioma. Y eso es importantísimo porque cuando ustedes construyen el conocimiento, se va a quedar instalado, se va a quedar grabado a largo plazo de una manera muy superior a que si la escucharon de alguien más. Entonces es un proceso fantástico y básicamente funciona con preguntas. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces les quiero compartir una pequeña historia mientras ustedes descargan la guía. Sé que algunos no pueden ver la guía al mismo tiempo que este video y no es un problema, la pueden descargar luego que se termine el video y después con tiempito, unos 20-15 minuticos, si la leen y desarrollan los ejercicios. Pero la historia que les voy a compartir es que por mucho tiempo, yo viví en Estados Unidos por 11 años y por muchísimo tiempo yo tuve unas dudas que me hacían sentir bravo. Yo estaba bravo con el inglés porque yo no entendía
cómo es que el inglés varía en la pronunciación. A veces la A se pronuncia A, a veces a veces como nasal, ¿Por qué tiene tantas pronunciaciones distintas? ¿Por qué las cosas no son consistentes? ¿Por qué en el inglés hay tantas excepciones a ciertas cosas? Uno se aprende una regla, pero excepto en este caso y excepto en este caso, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Entonces tenía esa sensación de desagrado con el inglés porque en 11 años yo aprendí inglés todos los días y como que nunca, es un camino que nunca se acaba. Entonces, hoy les vengo a compartir un poquito de las respuestas que por fin encontré después de muchísimo tiempo. Entonces, si no se vieron el video del ritmo, bueno, el ritmo del lenguaje es una de las razones por las cuales la pronunciación de ciertas palabras, ciertas letras, a veces se eliminan, a veces se alargan. Es por el ritmo, por la necesidad de agrupar sonidos. Entonces, si yo no necesito un sonido, pues simplemente lo elimino. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, resulta que el lenguaje en una parte importante de su desarrollo fue en Inglaterra. Entonces, si ustedes miran el mapa de Inglaterra, Inglaterra es una isla al norte de Francia. Si ustedes miran el mapa y miran la historia, la influencia que ha tenido Inglaterra sobre el mundo, pero también que ha tenido el mundo sobre Inglaterra, pues es grandísima. Entonces, por ejemplo, los romanos llegaron allá y los romanos tuvieron mucho contacto con Grecia. Entonces, el inglés tiene de latín, tiene de romano, tiene del lenguaje de Grecia, tiene de francés, tiene de Normandía, tiene de los vikingos, tiene del alemán, tiene del italiano, tiene del español. Entonces es una isla que geográficamente ha tenido tanto movimiento que obviamente el lenguaje ha absorbido un poco de aquí, un poquito de allá y se han incorporado. Entonces si una palabra viene del italiano, pues se dice con un acento medio italiano. Si viene del francés, pues tiene una pronunciación distinta porque se ha adaptado, se ha incorporado dentro de ese lenguaje. Entonces, por eso las cosas son inconsistentes. Les digo esto porque si ustedes aprenden inglés como yo lo hice en ese momento, con cierta postura de rigidez, que hay cosas que son correctas o que no son correctas. No, los lenguajes son entidades vivas que van cambiando, depende de la historia, de la influencia geográfica, de lo que está sucediendo en ese momento, de la cultura, de la música, del teatro, de las películas. El lenguaje cambia y tenemos que acostumbrarnos a ser flexibles con nuestro aprendizaje. No siempre las cosas van a ser exactamente iguales. No siempre la A se pronuncia A, no. Las cosas cambian y son flexibles y son dinámicas y eso está bien. Porque nos vamos a preparar a aceptar esos cambios. Entonces quería contarles un poquito de esa respuesta a una duda que yo tuve por mucho tiempo. Y ahora sí hablemos de la guía. Si ya la tienen abierta, me pueden acompañar leyéndola. Si no, no importa, me pueden escuchar en este video y después, cuando tengan el tiempo, la miran con más detalle. Entonces, el ejercicio de hoy consiste en hacerse preguntas. Resulta que ustedes no necesitan un profesor, ¿sabían eso? No necesitan a alguien que les diga, muévanse aquí primero y después muévanse allá y después muévanse aquí. No, ustedes pueden descubrir el lenguaje y eso lo pueden hacer a través de las preguntas, a través de la indagación. Bienvenida Camila, bienvenida Leonor, gracias por estar aquí. Entonces, yo les recuerdo una cosa. Siempre que vayan a ponerle atención, a sentarse, a aprender inglés, háganlo con algo que ustedes amen, que a ustedes les gusta hacer. Si a ustedes les gusta la meditación, si a ustedes les gusta, no sé, el modelaje, si a ustedes les gusta la cocina, aprendan inglés por ahí, porque entonces ya tienen un apego a una conexión emocional a lo que están haciendo. La indagación no va a servir de nada si ustedes no hacen de cuenta que ustedes son Sherlock Holmes y están tratando de resolver un misterio.
Pero si están tratando de resolver un misterio de una cosa que les parece aburrida, pues nunca les va a rendir. Entonces recuerden siempre incorporar su aprendizaje en algo que ustedes aman hacer. Entonces, si a ustedes les gusta la música, cojan una canción. Como ya hicimos un ejercicio anterior con canciones, pueden coger esa misma canción, esa misma letra para hacer este ejercicio. Entonces van viendo que a medida que vamos avanzando semana a semana, ustedes van cogiendo más experiencia y no tienen que volver a hacer un ejercicio desde cero, sino que pueden construir sobre los bloques que ya están ahí, sobre los pilares que ya están ahí. Entonces el primer paso es busquen cómo lo van a disfrutar. El segundo paso es, una vez que ya tengan un material, escojan una canción, una historia o una película, una cosa cortica, puede ser un texto que tengan ahí. Entonces, una vez ya tengan el texto, busquen entender qué es lo que dice. Entonces, válganse del traductor. Utilicen el traductor de Google, pongan ahí el texto y miren qué es lo que dice en español. Porque es importante que ustedes se conecten con lo que dice. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan la canción de la letra de los Beatles, hay una canción que se llama Imagine, seguramente la han escuchado. Si no se saben el nombre, la pueden buscar en YouTube. Voy a poner aquí en los comentarios cómo se llama. Imagine. Imagine. Y escúchenla. Es una canción hermosísima. Entonces, por ejemplo, si escogieron una canción como Imagine, lo estoy dando como un ejemplo, busquen la letra en inglés, copian el texto, buscan la traducción en español y mira qué es lo que dice. Imagine es una canción que habla de un mundo ideal. ¿Qué pasara si no hubiese divisiones de naciones? ¿Qué pasaría si todos los pueblos fueran un solo pueblo? Entonces es una idea pues muy bonita y muy emocional y además la melodía es hermosísima. Entonces uno se puede conectar muy fácilmente. Entonces una vez ya entendemos qué es lo que dice el texto, la película, el diálogo, la historia, la música, ahí podemos empezar este ejercicio. Este ejercicio de indagación es sensacional porque lo único que tenemos que hacer es sentarnos y observar, leer, mirar y preguntarnos si vemos algo que no entendemos, por qué es así, y tratamos de descubrir. Entonces yo les traje dos ejemplos de la canción Imagine. Por ejemplo, hay una frase que dice, "It isn't hard to do". Lo voy a poner aquí para que ustedes tengan acceso. It isn't hard to do. ¿Qué quiere decir? No es difícil hacerlo. Él está diciendo, imagínense que no hay divisiones entre las personas, imagínense que todos somos uno. No es difícil hacerlo. It isn't hard to do. Y hay otra frase que dice que él no es la única persona que se está imaginando esto. Entonces dice, but I'm not the only one. But I'm not the only one. Entonces, si miramos estas dos frases, it isn't hard to do, and I'm not the only one, si yo me siento a observarlas, puedo hacer preguntas sobre ellas. Entonces, por ejemplo, veo esta diéresis, esta comita encima de las palabras como am y isn't. ¿Qué será esa comita? Entonces ahí entra el ejercicio. Ya tengo una duda porque observé algo que no entiendo. Entonces voy a tratar de descifrarlo. Antes de buscar en Google qué es eso, voy a tratar de hacer una respuesta yo, de encontrar una respuesta, de encontrar una solución. ¿Cómo lo hago? Empiezo a hacer teorías. ¿Será que la comita es cuando yo estoy diciendo que no está pasando algo? Porque él dice, no es difícil hacerlo. Entonces podría ser. Entonces eso es una teoría. ¿Qué otra teoría podría ser? ¿Será que esa comita está reemplazando una letra que no está ahí? Podría ser. Entonces yo empiezo a formular posibles respuestas, pero lo hago con un
haciendo un juego como si yo fuera Sherlock Holmes y estuviera resolviendo un misterio, para que emocionalmente yo esté muy ahí, para que no sea un tema aburrido. Entonces voy haciendo mis teorías. Y una vez ya tengo 2, 3 teorías de cuál sería la explicación del por qué esta comita tan rara no es una tilde, pero es parecido a una tilde, pero no está sobre una letra, no está sobre una vocal, es como algo distinto. Entonces, ahí sí puedo buscar. Entonces, ¿cómo hago para verificar si mi teoría está bien? Entonces busco en Google. ¿Qué es isn't? Copio y pego el texto y ¿qué es isn't? ¿Y por qué se dice isn't? Si isn't quiere decir is not, ¿por qué se dice isn't? Entonces ustedes rápidamente van a encontrar la respuesta. La respuesta es que esa comita es una contracción. El inglés, por su naturaleza, por su ritmo, por su necesidad de agrupar sonidos, a veces tiene contracciones. En vez de decir is not o am not, I am not, la versión larga, ellos acortan. Entonces cogen la comita y reemplazan una letra, generalmente una vocal, y la reemplazan por una rayita. Es como un resumen, es como una manera corta, una manera corta de decir 2 palabras. La están uniendo. ¿Por qué? Por el ritmo, por la naturaleza del lenguaje, por la historia del lenguaje. Entonces, ya que comparamos la teoría que teníamos con la explicación correcta, entre comillas, entonces ya aprendí algo, pero lo deducí. Y no importa si la teoría que yo tenía estaba correcta o no, porque la magia de este ejercicio es lo que está sucediendo en el cerebro cuando yo estoy haciendo este tema de indagación. ¿Será que es por aquí? ¿Será que es por allá? El cerebro está haciendo un trabajo importantísimo para tu aprendizaje cuando estamos tratando de entender algo. Si te equivocaste, aún mejor, porque la indagación combinada con la corrección hace que una conexión neuronal quede instalada a largo plazo muchísimo más efectivamente que si yo te digo cómo es que funciona algo. Si no haces el esfuercito por tratar de alcanzar la respuesta correcta, se nos va a olvidar muy rápidamente un conocimiento, un concepto. Si lo descubrimos como un gran misterio, se va a quedar ahí para el resto de tus días. Entonces, esa es la invitación de hoy. Seguramente van a ver que cuando resuelven una duda, les van a salir muchas otras dudas. Entonces ese es un ejercicio que pueden hacer por una tarde y después al otro día pueden indagar más. Y eso los va a ir llevando por un río donde van contestando preguntas y preguntas y preguntas hasta que ustedes sean maestros de su conocimiento. Entonces, no se vayan a frustrar. Ese movimiento que hacemos cuando no sabemos algo puede causar un poco de frustración. Pero la frustración es un gran indicador de que estoy aprendiendo. Entonces, si reprogramamos nuestra respuesta a la frustración y empezamos a ver de esa frustración, en vez de verla como un sentimiento negativo, sino como un precursor a la iluminación, al que se me prendió el bombillo, yo sé que cuando me siento así se me va a prender el bombillo, entonces simplemente me espero un poquito en esa sensación de incomodidad y voy a reconocer cada vez más rápido que el bombillo se prende con más facilidad. Entonces, esa es la invitación de esta semana. Pregunten, 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 pregunten. Otra manera que ustedes pueden verificar es preguntándonos. Comenten en este video. Oiga, Juan, ¿cómo es que funciona esto? No entiendo esta partecita. ¿Por qué es así y no es asá? ¡Buenísimo! Si tienen a alguien en su familia que sabe inglés, le pueden preguntar. Si tienen un compañero que sabe, oiga, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Y por qué se dice así y no se dice asá? Buenísimo. Entonces,
Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, el día de paro. Espero que todos estén muy seguros en sus casas, que estén muy contentos con la productividad de su día y nos vemos en la siguiente semana que vamos a hablar de otra herramienta así igual de importante como la indagación, que es como una compañerita que se llama la imaginación. Y les voy a contar cómo hice yo para leerme 1000 libros sin saber inglés. ¿Cómo fue que hice? Bueno, la herramienta fue la imaginación y ese es el tema de la semana entrante. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Su compañía para mí es valiosísima. Nos vemos en 8 días.